Bienvenidos a un capítulo más de la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC, y el Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. En este episodio hablaremos sobre un medio público creado en 1983, un espacio donde convergen el jazz, el rock, la música tradicional mexicana y donde habita la emisora de radio más antigua de México, la XCB. Me refiero, por supuesto, al Instituto Mexicano de la Radio. Para platicar sobre su historia, así como sus actividades y contenidos, hoy nos acompaña la maestra Maricruz Zamora Rodríguez, directora de Producción y Programación. Bienvenida, maestra, y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Jacqueline, muchísimas gracias a ti y por supuesto al ILSE por esta invitación. Viajemos a 1983, maestra, para conocer un poco sobre la creación del IMER. ¿Cómo fueron aquellos inicios? Bueno, desafortunadamente no me tocó vivirlos, aunque ya estoy grande y podría haber, no, estaría muy chiquita todavía, estaría en la primaria cuando eso sucedió, pero efectivamente nos vamos a remontar hacia 1983, el 23 de marzo inicia operaciones el Instituto Mexicano de la Radio y surge en un contexto en el que el Estado mexicano decide la creación de organismos públicos que pudieran, digamos, aglutinar todas las actividades relacionadas no solamente con la radio, sino también con la televisión y con el cine, por ejemplo, porque el IMER surge a la par de IMCINE y de Imevisión en aquel momento, que ahora ya no existe. Es decir, tener un organismo que tuviera, digamos, las emisoras de televisión pertenecientes al Ejecutivo Federal, o otro instituto que aglutinara, digamos, las actividades cinematográficas, y el IMER para, digamos, condensar las actividades en materia de radiodifusión, ¿no? O más bien de radio. Desde su creación surge como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de operar de manera, digamos, integrada las diversas entidades que tenía el Estado y que estaban relacionadas, o decir, las diversas emisoras que tenía el Estado en su poder y que estaban, digamos, de manera desarticulada, ¿no? Se establece como función social de la radio el fortalecimiento y la integración nacional y el mejoramiento de la convivencia humana. Básicamente ese es el objetivo, las condiciones en las que se crea el instituto. Y hago una precisión, ¿no? Sí, en 83 ya estaba yo, pues, por ahí de la prepa o la carrera casi. El surgimiento del IMER, si bien no es desde de inicios de la radiodifusión en México, esto implica una cierta diferencia en tanto las radiodifusoras o las emisoras que existían en ese momento. ¿Cuál es la diferencia o la característica que podríamos decir hacía sobresalir al IMER en cuanto a contenidos en sus primeros años? Bueno, justamente lo que dices es, como eran emisoras que el Estado tenía, digamos, bajo su resguardo para ser operadas, desde que se crea el instituto, te digo, la función social era fortalecer la integración nacional. Entonces eso hacía que ya se tuviera como la idea desde un inicio, desde el inicio de la creación del instituto, de que los contenidos tenían que ser diferenciados y que no sería una copia, digamos, o una réplica de lo que hacían los medios comerciales, bien o mal hecho, eso no lo vamos a juzgar nosotros, pero que finalmente el objetivo y el propósito o la razón de ser de esas emisoras, pues tenía que ser distinto. Muchos han especulado que originalmente pues eran emisoras más, con un sentido más de gobierno que de Estado, es decir, unas emisoras más, digamos, circunscritas o supeditadas a los propios intereses del gobierno en turno, pero poco a poco se fue construyendo, se ha ido construyendo, pues esta idea de garantizar cada vez con mayor sentido, digamos, la independencia editorial de esos medios públicos para que sean considerados pues como medios de Estado realmente, digamos, incorporando o considerando también la población, la soberanía, en fin, ¿no? Y no nada más radios de gobierno. Pero bueno, surgen desde un principio pues con un propósito distinto. Mencionaba esta figura de organismo descentralizado por parte del IMER.
pero el 18 de diciembre del 2020, justamente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformaba esta figura. También cambiaba un poco las disposiciones y ciertas características del mismo instituto. ¿Qué representa para el instituto adquirir este carácter de organismo descentralizado, no sectorizado? Pues justamente eso, el IMER surge en 83, como decíamos, como un organismo público descentralizado, dependiente del, digamos, del Ejecutivo, vía, si no mal recuerdo, en un principio adscrito o bajo el paraguas, digamos, de la Secretaría de Gobernación. En 2003 se muda a la Secretaría de Educación Pública, un poco con esta idea de que los contenidos digamos, tuviera el IMER preponderaran pues la parte educativa, cultural. Todavía en ese momento no existía el reconocimiento de los medios públicos como tales en el país. Eso es la modificación a la ley, hasta la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. Entonces, se toma la decisión en ese momento de enviar al Instituto Mexicano de la Radio a formar parte del paraguas de la Secretaría de Educación Pública y darle un giro un poco más en tono educativo, cultural, digamos, como una radio de servicio que sí tenía temas, digamos, de política pública y tenía temas de soberanía, de democracia, con un interés por hacer inclusión y participación ciudadana, pero bajo esa consigna. Ahora el decreto de diciembre del año pasado, diciembre del 2020, la modificación, digamos, es que el IMER sigue siendo un organismo descentralizado, pero ahora es no sectorizado, lo cual va a implicar ahora que directamente el presupuesto de egresos de la Federación es quien va a fijar el presupuesto del instituto y va, digamos, a garantizar su operación. Recordemos, como les decía, que estábamos originalmente ante Gobernación y luego ante la SEP, ¿no? Entonces, ahora digamos, esta separación o esta independencia, el no estar sectorizados a ninguna dependencia de gobierno, tiene varios cambios. Como parte fundamental de las funciones que tendremos ahora es establecer mecanismos de colaboración directamente con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano para vincularnos con la prestación del servicio de radiodifusión, promover la participación ciudadana en condiciones, por supuesto, de pluralidad y equidad, ampliar la cobertura del propio instituto para que mayor número de mexicanos puedan tener acceso a sus señales radiodifundidas. Actualmente el IMER tiene 21 emisoras, 10 son de uso público y 7 son emisoras o concesiones comerciales. Tenemos 2 emisoras virtuales también y tenemos 39 señales digitales que empezaron a operar a partir, te acordarás que se decía que iba a haber un switch analógico y que íbamos a mudar a la radio digital, asunto que sucedió con la tele, pero ya no con la radio. Y derivado de eso, el IMER había hecho pues, grandes esfuerzos para poder, digamos, transitar a la era digital y por tanto tenemos ahora 39 señales digitales de estas multiprogramadas, ¿no? Que algunas han tenido ahorita unos problemillas de operación por obsolescencia de algunos equipos, pero bueno, finalmente eso es digamos, el paraguas que tiene el IMER. Y por supuesto ahora con el nuevo decreto, pues hay la intención de buscar la manera de ampliar esa cobertura del instituto para que mayor número de mexicanos pues puedan tener acceso a nuestras señales y cubrir mayor cantidad de territorio nacional. Actualmente el IMER cubre, digamos, tiene 10 emisoras en la República Mexicana, en los estados de la República, cubre 8 estados. Tenemos emisoras en Tijuana, en Tijuana, Baja California, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Ciudad Acuña, Coahuila, en Cananea, Sonora, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Salina Cruz, Oaxaca, Comitán, Cacahuatán y Chiapa de Corzo en Chiapas y Mérida, Yucatán. Entonces, pues, bañamos una parte del territorio nacional, pero por supuesto lo deseable sería siempre poder cubrir mayor número de población, ¿no? Para cubrir todas estas emisoras y estas necesidades que tiene el público en tanto a contenidos, hay que tener claro diferentes propuestas para hacer llegar al mismo público. Y también estos contenidos se van transformando al paso del tiempo y se crean las fonotecas, Uh -huh. que poco
le damos importancia, pero gracias a las fonotecas podemos disfrutar de contenidos, música y sin fin de programas. Recorrer, obviamente, estas fonotecas es contemplar nuestra historia y las transformaciones de las que al final somos parte nosotros. ¿Cómo se crea la fonoteca, perdón, cómo se crea la fonoteca del IMER y qué cambios ha tenido desde sus inicios hasta la actualidad? Bueno, sí me gustaría reiterar lo que tú decías, que para nosotros en el IMER, las fonotecas, tanto de tránsito como de concentración, constituyen una fuente riquísima de datos, de testimonios sobre la cultura, sobre la sociedad, sobre el contexto político, económico en el que se van, digamos, dando los movimientos históricos o los movimientos sociales que luego se convierten en movimientos históricos, ¿no? Nuestros archivos sonoros son de carácter literario, histórico, musical, por supuesto, aunque en la parte de la música hemos tratado siempre de tener como un criterio de selección que tenga que ver más con la música, con el contenido, con la contextualización de esa música y no con el archivo de la música per se, pues porque esa correspondería a otras instancias, ¿no? A las propias generadoras o productoras de esos contenidos musicales. Nosotros básicamente nuestro interés pues es guardar más bien la contextualización que en un momento determinado se hace sobre esos géneros musicales o sobre esas piezas musicales. Convencidos del rescate y de la valoración de este patrimonio radiofónico y cultural, una de nuestras funciones principales justamente era la de resguardar ese patrimonio, ¿no? Entiendo que en julio de 2005 la Fonoteca Central del IMER establece acciones para proteger y resguardar esos materiales fonográficos. O sea, te hablo de 2005 porque es realmente lo que conozco más o ya, digamos, lo que hace más sentido porque ya empieza a haber una conciencia mucho mayor del valor que podían tener esos archivos. No porque antes no se hiciera, pero se hacía de manera, digamos, menos organizada. En 2005, la Fonoteca del IMER, que era una sola, establece estrategias para proteger y resguardar esos archivos fonográficos que se encontraban en ese momento en unas instalaciones que tenemos en Apatlaco, siguiendo las recomendaciones, entiendo, de un experto en conservación. Se envían de manera provisional, se clasifican, se meten en bolsas de polipropileno, se clasifica ese material de la manera que se pudo clasificar y se envían algunos de esos materiales a la Fonoteca Nacional y otros a unas instalaciones que tenemos en Jacaranda, Ciudad de México Internacional. Luego ya en abril del 2006, o sea, te estoy hablando de un asunto relativamente reciente, digamos, la Fonoteca Central se divide, es cuando se divide en dos fonotecas, la Fonoteca de Tránsito y la Fonoteca de Concentración, porque en ese momento hacía sentido dividirlas, porque iban a ser tareas absolutamente diferenciadas. Teníamos muchísimo material que teníamos en diversos formatos, cintas de carrete abierto, cartucheras, entiendo, mini discos, es decir, había una multiplicidad de formatos en los que de alguna manera se había ido resguardando o guardando ese material y entonces el trabajo que se tenía que hacer era un trabajo muy arduo en materia de revisión de ese material, clasificación de ese material, ordenarlo para poder de alguna manera distribuirlo o resguardarlo. Y entonces hacía sentido tener una fonoteca de concentración que se hiciera cargo exclusivo de eso y coordinarse o vincularse con otras instancias para poder también empezar a digitalizar ese material y pues que el paso del tiempo no dejar obsoleto ese contenido, sabiendo que pues, eventualmente iba a haber menos grabadoras de carrete abierto que reprodujeran ese material, en fin. Entonces, por eso se crea la fonoteca de concentración y se hace una fonoteca de tránsito que es, digamos, el paso previo. ¿Cómo funcionan actualmente? Porque seguimos así. La fonoteca de tránsito, bueno, pero antes de decirte eso, te diría que en 2006 es cuando ya se dividen las dos fonotecas y entonces se hace ya un convenio con la Fonoteca Nacional para poder, digamos, empezar a clasificar ese material con unos criterios, pues, digamos, mucho más expertos en la materia y entonces se crea el primer convenio en octubre del 2006 con la Fonoteca Nacional, básicamente para el proceso de digitalización y para empezar a mandar materiales allá. Entiendo que se mandan, no me hagas mucho caso, pero creo que como 30,000 archivos, ¿no? A la Fonoteca Nacional, con la idea de empezar también a clasificarlos y a resguardarlos, ¿no?
Después en 2010 se reanuda, se renueva ese convenio y entiendo que es el que está ahora vigente, se ha ido nada más renueve y renueve y renueve, pero tenemos un convenio con la Fonoteca Nacional. Ellos siguen todavía digitalizándonos parte de ese acervo, digamos que todavía está en otros formatos, pero estamos ya en una segunda instancia que es ahora ya muchos de nuestros materiales o de la generación de materiales nuevos pues ya está digitalizada y entonces tenemos que establecer o tenemos paralelamente otro mecanismo de envío de materiales a la Fonoteca, pues que va por una vía ya digitalizada. Por eso es que ahora, a partir del 2019, como sabrás, pues el IMER no fue, fue como muchas instituciones, pues objeto de algunos recortes presupuestales y esos recortes presupuestales hicieron que se adelgazara un poco la estructura organizacional del IMER y entonces ahora la intención es justamente que nuevamente podamos fusionar la fonoteca de concentración y la fonoteca de tránsito para tener una sola fonoteca IMER que ya condense todo, toda vez que el proceso de digitalización pues ya está más en el terreno, digamos, de la Fonoteca Nacional y nuestros materiales ya per se vienen, digamos, predigitalizados. Y ahora pues ya con unas plataformas mucho más mejor desarrolladas, digamos, tenemos ya otro sistema de registro de materiales desde el inicio que nos permite mucho más fácil mudar el material hacia la fonoteca a la Fonoteca Nacional. Me gustaría retomar este tema de la digitalización y hacer hincapié en justamente en que cuando hablamos de las transformaciones, no nos referimos únicamente a los contenidos, también a la forma de grabar, de producir, de resguardar los archivos sonoros. Sí. Pensemos, como ya lo mencionaba maestra, en las cintas de carrete abierto, en lo que implicaba, por ejemplo, las primeras ediciones que hoy fácilmente podemos realizar en cuestión de minutos gracias pues a la tecnología, a las aplicaciones, desde el celular incluso. Pero eh, ¿cómo ha sido qué ha implicado este proceso de actualización en cuanto a la digitalización de archivos sonoros? ¿Qué, qué beneficios y también qué retos eh, ha producido para ustedes, para el IMER, no solamente en cuanto a al resguardo de archivos sonoros, también en la formación de expertos que trabajan en la fonoteca? Mira, te diría que por supuesto es un proceso complejo, pero además inacabado, ¿no? Y me parece que no es privativo del IMER. Yo tengo la sensación de que gran parte del mundo entero, no nada más de México, sino gran parte de las personas dedicadas, digamos, a la generación de contenidos audiovisuales, sonoros, fotográficos, tiene este gran reto que es el estar continuamente luchando contra la obsolescencia tecnológica o contra la innovación, o más bien a favor de la innovación tecnológica, ¿no? Como bien dices, pues en un principio los procesos eran completamente distintos. A mí todavía, por ejemplo, en materia de audiovisual me tocó pues editar en película, ¿no? Me tocó editar en carrete abierto, teniendo que cortar la cinta y pegarla para poder hacer la edición. Y hoy eso parece muy lejano y creo que incluso escapa a la realidad de muchos jóvenes que quizá ahorita si les cuentas no te lo podrían creer, ¿no? El mundo, digamos, digital y el avance tecnológico, sobre todo en materia de computación, pues ha generado realmente una revolución en ese sentido, ¿no? Y ahora pues, se nos hace muy fácil la edición no lineal a partir justamente de estas nuevas plataformas y mucho más ahora con, digamos, el avance tecnológico en materia de telefonía, por ejemplo, pues ahora era imposible e impensable antes imaginar que podías editar en un teléfono, ¿no? En fin, creo que el universo sí ha cambiado mucho y garantizo, eso sí, que va a cambiar más, ¿no? Entonces, el gran reto ha sido siempre cómo hacemos para guardar todo eso, sabiendo que la cantidad de tiempo y la cantidad de espacio que requieres para guardarlo todo, pues es imposible, impensable, ¿no? Por eso es necesaria pues la capacitación en materia de criterios para poder decidir, que es una decisión compleja,
qué guardas y qué no guardas de todo ese universo de contenido que estás generando. Quizás ese es el gran reto que tiene, insisto, no solo el IMER, sino el mundo entero, ¿no? Muchas veces nos dicen, pues mira, los criterios que se han establecido en el IMER es, por ejemplo, pues si en ese momento esa persona que está participando en un programa tiene relevancia en el ámbito social o económico, o, ¿no? Pues merece ser guardado, pero nadie nos garantiza que algún invitado que en este momento esté en el IMED no vaya a tener una enorme relevancia social en unos años. Entonces, el criterio siempre es complicado. Yo creo que básicamente los criterios que se han utilizado siempre son aquellos criterios de clasificación que van acordes con la misión y la visión institucionales que en ese momento el IMER tenga, ¿no? Garantizar ahora, por ejemplo, garanticemos guardar, por ejemplo, pues materiales que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos, que tenga que ver con la visibilización de los grupos históricamente excluidos, que tenga que ver con la pluralidad y la diversidad de la sociedad, que tenga que ver con esos fenómenos sociales o con esos movimientos sociales que se están generando. En fin, los criterios de clasificación pues creo que tienen que ir orientados un poco en función también de las propias políticas, de la misión y la visión institucionales que en ese momento pues se estén generando, sabiendo también, ojo, que no es nada más atendiendo a una política que en ese momento esté vigente en la institución, sino también evidentemente a criterios pues de libertad de expresión, de derecho a la información, y a criterios, digamos, internacionales de qué es lo que merece ser resguardado, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea solamente ese el criterio, digamos, institucional. Y en ese sentido tocas el punto medular, que es la constante capacitación del personal que integra las fonotecas del IMER. Si bien el IMER no cuenta, digamos, actualmente con personas, digamos, que tengan estudios profesionales en materia específica de resguardo sonoro, sí tiene un valiosísimo personal que en su mayoría se formó de manera empírica, pero que cuentan con una experiencia profesional que les ha ido permitiendo desarrollar estos criterios, y además han estado en constante capacitación, pues concursos en Fonoteca Nacional, concursos en otras instancias, y siempre pues preocupándose pues por mejorar. En el caso de la Fonoteca de Concentración, sí, la persona que dirige la subdirección del Centro de Documentación pues es profesional de la EMBA, y en ese sentido pues él también nos da como muchas directrices y nos ayuda a normar muchos criterios, ¿no? Mucho se ha hablado de este carácter unidireccional de los medios. En teorías de comunicación, y al paso de los años se ha creído que lo que sucede en los medios y lo que se dice en los medios, el receptor o el público simplemente lo toma y lo apropia. Hoy sabemos que no es así, que es una configuración distinta, que el público tiene mucho que ver con lo que podemos ver no solamente en los medios, también en lo que encontramos en las bibliotecas, de lo que ellos les interesa es la forma también en la que ustedes como radiodifusoras encuentran el camino para producir y para programar contenido. ¿Cómo influye el instituto, o cómo podríamos decir que influye en la conformación de audiencias desde un nivel mucho más analítico y comprometido? Bueno, yo te diría que desde hace muchos años el IMER fue marcando cada vez más, sobre todo ya con el surgimiento del tema de los medios públicos, antes incluso de que el IMER fuera, digamos, en ley
un medio público, pues ya se venía defendiendo esta postura de tratar de caminar cada vez más hacia un modelo de radio de servicio público que fuese, digamos, más independiente y que pusiera en el medio, digamos, la agenda que no estaba en los medios comerciales. Yo te diría que difiere un poco en este sentido de que se cree que lo que tú mandas es un mensaje ya prehecho y demás, porque en el caso de la radio, la radio siempre ha tenido esta particularidad de una comunicación muy directa con sus audiencias, ¿no? Desde los inicios de la radio, pues surge básicamente como una radio en vivo en un principio, y pues había muchísima retroalimentación o comunicación directa con esas audiencias que responden de manera inmediata. Yo tengo un programa al aire en vivo, por ejemplo, y sí recibes llamadas, ahora cada vez menos llamadas telefónicas y cada vez más contactos en redes y Twitter y estos otros mecanismos, digamos, de comunicación ahora más actuales, pero la gente sí es muy participativa, la gente de la radio siempre ha sido muy participativa y muy proactiva en materia de intercomunicación o de retroalimentación, digamos, con esos contenidos que le estás poniendo. Me iría a hablar del presente. El IMER está consciente de que no hay actualmente la posibilidad de seguir enviando contenidos radiofónicos que sean diseñados o pensados exclusivamente para atender a las audiencias por la vía de la radiodifusión. Un medio como el IMER, si se circunscribe solamente a la señal, digamos, radiodifundida, pues va a quedar, va a perder una gran riqueza de intercambio con las propias audiencias. Por eso, pues cada vez más y en constante empeño, digamos, estamos abriendo los contenidos del IMER a incluso explorar nuevos formatos, a tener contenidos en podcast, a tener mucha interacción con las audiencias vía las redes sociales. En fin, creo que en ese sentido los contenidos y la apuesta de contenidos pues va más orientada justamente a primero conocer bien a tus audiencias, y eso tiene que partir de diagnósticos constantes que estés haciendo sobre las particularidades de esas audiencias, no solo las que ya tienes cautivas, sino las posibles audiencias que pudieras conquistar. Y en ese sentido te diría que por supuesto el IMER en esta actual administración lo que está pretendiendo es ampliar el marco para tratar de cada vez más garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, y hacer visibles a esos sectores de la población que han estado históricamente no excluidos en los medios o no visibilizados en los medios de comunicación y en la agenda comunicacional, y por tanto abrirnos a esa generación de esos contenidos y a ponerlos sobre la propia, los propios programas de radio, ¿no? Hablábamos ya que el Instituto Mexicano de la Radio tiene una gran historia, y al tener una gran historia también tiene un gran número de colecciones. ¿Qué podemos encontrar en la fonoteca y en las colecciones del Instituto Mexicano de la Radio? Híjole, te diría que muchas ya ubicadas son maravillosas, y muchas otras que nos falta por digitalizar, y muchas otras que nos falta por redescubrir, y muchas otras que nos faltan también por que ya están digitalizadas y que nos falta por enviar a la Fonoteca Nacional, digamos, para que queden pues en resguardo de esa institución. Estamos ahorita trabajando arduamente para fusionar las dos fonotecas y para empezar a rescatar. Hubo algunos materiales, por ejemplo, producciones de 2009 a 2012 que perdimos porque se tenían en unos discos duros que finalmente tuvieron la desfortuna de descomponerse o de quemarse, y entonces estamos pues en el intento de rescatar esos materiales. Pues mira, te diría que las colecciones, por supuesto, de don Ernesto de la Peña son un patrimonio fundamental del IMER, los propios contenidos que ha hecho el maestro Eduardo Lizalde, que sigue todavía generando contenidos para nosotros. Por ahí hubo una serie de José Luis Cuevas que tuvo algún programa en el IMER alguna vez. Las colecciones, sin duda, la colección sin duda de los programas del maestro Armando Manzanero, que ahora justamente con motivo de su fallecimiento estamos rescatando para resignificarlas y hacer un homenaje. Es un programa que se estrenará el próximo, les doy la primicia, el próximo 20 de marzo, y vamos a tener ya un programa semanal de homenaje al maestro Armando Manzanero. Entonces, pues colecciones hay muchísimas. Yo les pediría, y déjame buscarte bien para no dar la página mal,
yo normalmente pongo Fonoteca IMER y me da luego, pero los invitaría a explorar nuestra propia fonoteca y ponen Fonoteca IMER, automáticamente ya les aparece, es www.imer.mx, diagonal fonoteca. Y ahí pueden pues explorar un poco del mucho contenido que tenemos. El IMER también cuenta con un centro de documentación que brinda acceso gratuito a su acervo bibliohemerográfico y que está especializado para que pueda ser consultado por investigadores, profesores, estudiantes y al público en general que quiera conocer sobre los temas relacionados con la radio y los medios de comunicación. ¿Nos podría platicar cómo opera este centro de documentación y qué requisitos debe cubrir quien quiera acercarse a los contenidos? Bueno, mira, eso me reportan porque el centro de documentación depende justamente de la Dirección de Investigación del IMER, que es la que realiza los estudios de audiencia para conocer justamente el perfil de las audiencias del instituto, y tiene a su cargo el centro de documentación, y ahorita actualmente todavía tiene a su cargo la fonoteca de concentración del IMER. Este centro de documentación labora de 9 a 3 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde, sabiendo que todo ahorita pues es pandémico, entonces pues hay que contactar primero pues vía, digamos, correo electrónico, llamada telefónica a nosotros para podernos acercar, pero bueno, labora de 9 a 3 y de 4 a 6 de lunes a viernes. Este acervo es especializado, como tú bien decías, en temas de radio, de medios de comunicación, de música, y sí está dirigido pues básicamente, como es digamos, un acervo de nicho, pues a profesores, a estudiantes y a personas interesadas en esos temas. Se cuenta con obras de consulta como diccionarios y enciclopedias también, en términos generales, y tenemos como 40 convenios de colaboración interbibliotecarios con diferentes instituciones públicas y privadas también de la Ciudad de México y el área conurbada. Este centro de documentación es atendido por la Dirección de Investigación del IMER, y por una persona que es bibliotecaria con estudios profesionales. Déjame decirte que pues básicamente la función que tiene pues es la misma que podría tener la fonoteca de concentración del IMER, que es brindar los conocimientos y los materiales que el IMER ha ido recabando a lo largo de los años a la ciudadanía, pues para los fines que esa ciudadanía convengan. Siempre es importante decir, por ejemplo, que el préstamo de materiales, ya no documentales, sino sonoros, pues sí tiene que estar, digamos, bajo el paraguas de que sea para utilizarse sin fines de lucro y con propósitos educativo-culturales, ¿no? Básicamente, o de investigación, ¿no? Claro. Mencionaba ya, maestra, esta importancia de la vinculación entre otras, en la Fonoteca Nacional, entre otras instituciones. Y en este sentido, el IMER se relaciona también con el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación COTENDOC. ¿Cuál ha sido la participación del IMER en este ámbito? Mira, perdón, me quiero regresar un poquito porque creo que no fui muy clara en la forma de contacto y quizás sea interesante para nuestras audiencias saber cómo acudir al centro de documentación, ¿sí? Que nosotros le llamamos CEDOC. Lo que tienen que hacer es enviar un correo electrónico a centro.documentación@imer.com.mx, o bien a los teléfonos 55 56 28 17 00, extensión 2522, con la señorita María García. Esto no te lo dije y me parece que sí era importante porque es justamente la pregunta que me hacías, ¿no? Las instalaciones del centro de documentación están ubicadas no en Mayorazgo, no en las oficinas, digamos, donde se encuentra la torre de radiodifusora, sino en unas oficinas que tenemos muy cerca de aquí, en la calle de Margaritas, número 18, en la colonia Florida. Básicamente ya, y ahora sí me brinco al tema del COTENDOC. ¿Cómo es nuestra participación? El IMER ha sido parte del subcomité de normalización de archivos fonográficos, y que es dependiente también del COTENDOC, y
hace muchos años ya tengo entendido que el IMER se adscribe o se suscribe justamente al COTENDO, al comité. La importancia de la aplicación, o sea, lo hicimos conscientes de que se tenía que explorar una posibilidad o hacer sinergias con otras instancias que estuvieran en la misma circunstancia que nosotros para poder normar criterios que no fueran criterios unilaterales o pensados solamente desde la propia institución, sino que fueran criterios pues más universales, amarrados también a estándares internacionales de clasificación, pues para poder mudar nuestra fonoteca de manera más ordenada a la Fonoteca Nacional y también que fuera mucho más accesible la consulta y la posterior utilización de esos materiales, ¿no? Entonces, básicamente participamos en las sesiones de Cotendoc. Entiendo que últimamente, a raíz no nada más de la pandemia, sino en años anteriores, habíamos participado un poquito menos, pero justamente con lo que te comentaba ahorita de la posibilidad de fusionar las dos fonotecas, estamos ya, pues muy interesados en poder reactivarnos y participar, no nada más en las sesiones, sino participar de manera más proactiva en el Cotendo. En estos lazos que se van estrechando entre instituciones nacionales e internacionales, la UNESCO tiene una gran importancia por la difusión y la preservación del patrimonio sonoro mundial. Uh-huh. ¿Cuál ha sido, o más bien, tiene alguna relación o una vinculación el IMER con la UNESCO? Mira, actualmente te podría decir que en materia de archivos sonoros no es tan estrecha la relación con la UNESCO. Sin embargo, estuve investigando con mis compañeros ante tu amable invitación a participar en este programa, estuvimos investigando y hasta donde yo tengo entendido, nosotros iniciamos gran parte de nuestra clasificación con una plataforma que se llama Winisis y entiendo que esa plataforma Winisis, que fue digamos, estándar internacional, es, por lo menos, si no generado o creado, sí es abanderado en un principio por la propia UNESCO y fue, digamos, el parteaguas o el inicio de nuestros sistemas de clasificación. Actualmente todavía tenemos por ahí en alguna computadora del IMER el WinISIS, pero como sabes, pues el desarrollo tecnológico dejó a esta plataforma o a este mecanismo de clasificación o esta base de datos de clasificación, la dejó un poco obsoleta y ahí tuvimos que mudar como se pudo en un principio, pues a plataformas incluso de Excel en donde tenemos esa clasificación y actualmente ya tenemos como otras herramientas que nos permiten vincular. Trabajamos con una plataforma, una base de datos en Access, en donde se hace el registro inicial de las producciones que genera el instituto, y ese ya estamos caminando a vincularlo justamente con los criterios de clasificación de Cotendoc, para poder, digamos, amarrar una base de datos cada vez más sólida. Pero como te insisto, pues es un proceso gradual. Actualmente el IMER tiene otras colaboraciones con la UNESCO, por ejemplo, ahora en el en el Día Mundial de la Radio, hicimos por ahí algunas campañas conjuntas y participamos, digamos, con la oferta de contenidos sumados a muchos otros medios públicos, no nada más de México, sino del mundo, vinculándonos también con las radios comunitarias para poder hacer cosas interesantes y tomarnos de la mano con la UNESCO en el marco de estas celebraciones. Pero para fines específicos de los archivos sonoros, sí, en un principio tuvimos vinculación con la UNESCO en la aplicación del WinISIS y después en los últimos años, según tengo reportado, no tenemos una estrecha vinculación con la UNESCO, aunque por la participación, digamos, que ha tenido nuestra directora general justamente en ese organismo, pues estamos en vías de poder hacer sinergias, no nada más en la generación de contenidos o en la difusión, digamos, de campañas, sino también en la generación de mejores criterios de clasificación para las fonotecas del IMER o para la fonoteca del IMER. Me gustaría rescatar algo que ya había comentado, maestra, sobre la existencia de no solo emisoras terrestres por parte del Instituto Mexicano de la Radio, sino las emisoras también que se transmiten por Internet. En este sentido, ¿cómo se lleva a cabo la gestión de archivos sonoros con estas emisoras?
¿Con las virtuales te refieres? ¿Con las emisoras Sí. que solamente transmiten por internet? Tenemos 2 emisoras básicamente que ahorita están transmitiendo o que transmiten únicamente por internet y que además surgen así solamente para transmitir en internet. Te cuento un poco cómo surgen. El Instituto Mexicano de la Radio tenía hace muchos años una emisora de onda corta que se llamaba Radio México, que después muda a Radio México Internacional. En algún momento, creo que se crea en el 84, si no mal recuerdo, después deja de transmitir unos años, regresa, y en 2004, como era una emisora de onda corta, el transmisor ya resultaba obsoleto, ya no era funcional, y entonces se tiene que cerrar esa emisora eh, de onda corta. Pasan los años y en el 2010 el IMER crea una emisora exclusivamente destinada a atender los temas del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. En 2010 se crea una emisora virtual solamente por internet que se llamaba Radio México, que se llamaba Radio 2010. Con miras, desde el inicio fue concebida y creada para ser una emisora que aglutinara todos los esfuerzos en materia, digamos, de bicentenario y centenario, sabiendo que esa emisora se iba a decantar o a terminar sus transmisiones el último día del 2010, el último día del año del 2010. Y aprovechando esa infraestructura que se había montado de una pequeña cabinita para poder hacer estas transmisiones y de, digamos, ya una cierta audiencia que se había consolidado, avisarles a esas audiencias que toda la programación se iba a mudar y que a partir del 1 de enero del 2011 renacía Radio México Internacional, ahora, antes onda corta, ahora por internet. Y así es como surge Radio México Internacional en esta nueva etapa en 2011. Y como ya se estaba otra vez, regreso a esta parte de como el IMER, por, digamos, obligación en ese momento y por responsabilidad, tenía que ir mudando sus emisoras hacia la transición digital que se iba a dar y que finalmente no se dio, se da la digitalización de las emisoras del IMER y entonces ahí es cuando se ve la necesidad de que en las emisoras HD3 del instituto se pudiera crear otras emisoras que abonaran con otros contenidos distintos y así surge Interferencia, que es una emisora básicamente de música alternativa, un poco de rock y géneros nuevos, digamos, pero también para dar cabida a las nuevas expresiones musicales del país, ¿no? Y así es como surge Interferencia. Entonces, tanto Interferencia como Radio México Internacional, bueno, voy a hablar primero de Interferencia. Interferencia tiene contenidos básicamente musicales. ¿Cómo se da la vinculación? Cuando se hacen cosas especiales en Interferencia que merezcan ser, digamos, o que el criterio de clasificación nos diga que deben ser resguardadas o preservadas, entonces se hace exactamente el mismo procedimiento que con los contenidos que genera la Dirección de Producción y Programación. ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros generamos un contenido, campaña promocional, serie capsular, programas de formato corto, digamos de 15 minutos, programas de formato ya larguito de 30 o de 1 hora, y todos esos materiales al momento en que se graban o al momento en que algunos de ellos se transmiten, son clasificados por el productor que lleva a cabo esa producción o que tienen encomendada esa producción. En una base de datos de Access tenemos una plataforma que se llama SIG, Sistema Integral de Control, y en ese sistema este productor tiene o la productora tienen que reportar pues el nombre de la serie, qué número de programa es, quién participó como invitado, cuáles fueron las principales temáticas que se abordaron, y tratamos siempre de hacer que ese llenado, digamos, de la ficha inicial sea lo más complejo o lo más completo posible. Una vez que ya se tiene eso, el material en WAV y en MP3 se entregan en la fonoteca de tránsito del IMER. ¿Por qué de fonoteca de tránsito? Porque esa fonoteca de tránsito tiene la labor fundamental de distribuir ese material para las emisoras del instituto. Como te decía, tenemos emisoras en los estados y acá tenemos en la Ciudad de México, bueno, en el Valle de México tenemos 7 emisoras, 4 de amplitud modulada y 3 de frecuencia modulada. Entonces,
yo produzco un programa y después hay un criterio en el que se dice, este programa se va a transmitir por Reactor, hay que entregarlo a Reactor, y se va a transmitir también por la emisora de Tijuana, hay que entregarlo a Tijuana, y se va a transmitir por la emisora de Salina Cruz, Oaxaca, ¿no? Y entonces se distribuye, por eso se le llama fonoteca de tránsito, porque básicamente su labor es que el material pueda circular, digamos, dentro de las propias instalaciones del IMER. Y suponiendo que en un par de años alguno de esos contenidos se necesite rescatar, pues también esa fonoteca nos vuelve a recircular el material, ¿no? No sé si me estoy saliendo mucho de tu pregunta, pero cómo se jalan esos contenidos de Radio México y de radio y de interferencia, pues de la misma manera que cualquier otro de los contenidos o cualquiera otro de los contenidos que produce el instituto, ¿no? En esta selección de, sí, de cómo, o esta decisión más bien, de cómo programar ciertos contenidos, ¿cómo interviene el público para que esto se lleve a cabo y ustedes puedan tomar la determinación de qué contenido que se puede poner en cada emisora? Pues diría que nunca es un proceso tan perfecto como quisiéramos y que siempre quisiéramos y desearíamos, por supuesto, que la participación de las audiencias fuera todavía más activa. Pero déjame mejor hablarte de los mecanismos que tenemos para tratar de tomar esas decisiones. En el IMER, las decisiones de qué se programa en qué emisoras no se hacen de manera unilateral por un área o por una dirección o por una producción concreta. Se hacen a través de dos mecanismos colegiados que tenemos, que es la mesa editorial y el comité de programación del instituto, en donde participan en la mesa editorial por lo menos 5 de las direcciones de área, que es la dirección de investigación, la dirección de radiodifusoras, la dirección de producción y la dirección de comercialización, cuando aplica, que a lo largo, a partir de esta administración siempre aplica, es decir, entramos siempre todos de manera colegiada, y el Sistema Nacional de Noticiarios, con la participación presencial o no de la dirección general. En el comité de programación, que digamos es el que ve como los contenidos que tienen que ver más con los perfiles musicales de las emisoras y con cosas de más largo aliento, digamos, con planeaciones mayores, allí sí, por necesidad, en el comité de programación participa la directora general. Te diría que a partir de esta administración, a partir de la llegada de la maestra Leida Calleja a la dirección general del IMER, todas las mesas editoriales y todos los comités participa ella. ¿Cómo se toman las decisiones? Pues a partir de los propios estudios de audiencia que se tienen por parte de la Dirección de Investigación, a partir digamos, de la exploración que se hace hasta donde nos es posible del conocimiento que tenemos de nuestras propias audiencias, escuchando, por supuesto, la opinión de la propia gerencia, rescatando llamadas telefónicas del público, rescatando mensajes que nos llegan vía redes sociales, y sobre todo también, y también tomando en cuenta pues aquellos contenidos que nosotros consideramos que como radio pública debemos atender, como es esta parte que te digo de pues la visibilización de los sectores vulnerables, de los sectores históricamente excluidos del discurso comunicacional, como es el tratar de hacer contenidos que vayan cada vez más con un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género, amén de lo que la propia ciudadanía pues quisiera o las propias audiencias del IMER demanden, ¿no? Nos parece que también tenemos esta obligación de construir esas audiencias, pues en beneficio de una real radio pública, ¿no? Y ya que hablamos de la importancia de tomar en cuenta el contexto social, político en el que estamos inmersos, también tenemos un año prácticamente en el que hemos vivido una emergencia sanitaria, un momento en el que hemos estado confinados, que indudablemente ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y también de las necesidades que tenemos de los contenidos que nos pueden ofrecer los medios de comunicación. ¿Cómo ha sido el proceso para el Instituto Mexicano de la Radio en cuanto a al desafío de adaptación y de renovación durante esta pandemia?
Bueno, yo creo que muy similar al que han vivido pues prácticamente todos los medios de comunicación, el INSE incluido. Eh, Primero partiría por decir que la labor o la responsabilidad que tiene un medio de comunicación público, un medio de servicio público, es sin duda fundamental o es sin duda mayor o muy grande en comparación quizá la responsabilidad que pudiera tener un medio comercial. La razón de ser de los medios de servicio público es justamente el brindar a la ciudadanía, pues, orientación, acompañamiento, garantía de los derechos humanos, garantía de la libertad de expresión, o sea, no como un asunto de gratuidad o de bondad, sino como una obligación y una responsabilidad y una razón de ser, pues, ¿no? Entonces, claro que nos preocupó desde un principio, desde que arrancó la pandemia, pues por supuesto que nos preocupó de manera importante el cómo íbamos a hacer para seguir operando las instalaciones del IMER y seguir brindando a la ciudadanía esos contenidos. Pero te diría que no nada más eso, sino que se generaba parte una obligación adicional o una necesidad adicional de acercar contenidos propios para atender y acompañar a esas audiencias. Entonces, por ejemplo, en la XCB creamos, que es en la XCB y se vincula y pasa simultáneo por varias emisoras del instituto, creamos un programa exprofeso para eso, que es un programa que se llama Yo Opino. Y básicamente la intención del programa era o bien empezar poniendo temas que le hicieran sentido a la gente para que por allí pudiera canalizar y hablar de sus inquietudes, de sus angustias, de sus miedos y de sus necesidades. Y curiosamente nos dimos cuenta que poco a poco nos fuimos dando cuenta que las audiencias, más que hablar de sus problemas y de sus angustias en materia de la pandemia, lo que querían era no fugarse, sino encontrar un espacio de diálogo de otros temas que les hicieran sentido, pero que los pudieran acompañar. Y entonces, en ese programa que sigue todavía activo, pues ponemos diversos temas, a lo mejor como es, sobre todo para las audiencias mayores, pues a lo mejor ponemos temas de remembranza o hemos puesto a competir un compositor contra otro y la gente habla y te dice por qué unos sí y otros no, o te cuentan de cómo era su ciudad antes, o por supuesto también hemos metido temas pues que tienen que ver con cómo te sientes en el marco de la pandemia y creo que esa es la responsabilidad social de un medio como el IMER, ¿no? Garantizar, insisto, la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, hemos trabajado mucho en ese sentido. Por ejemplo, en el periodo vacacional sabíamos que había niños que estaban pues encerrados en sus casas y que tenían pues las familias complicación porque tenían que trabajar dentro de casa y además atender a los niños. Y como sabemos, pues tener hijos pequeños que estén todo el día encerrados en casa, pues es algo complejo. Entonces se abrió una barra infantil especial de lunes a viernes con un programa nuevo que se llama Reto Viral, que ha tenido un éxito muy, muy grande con las audiencias. Es un programa infantil, pues, que le habla, digamos, a las audiencias en un tono muy de igualdad, muy de, ¿no? Y tenemos otro programa que se llama La Pandilla, que es básicamente para niños un poco más pequeños. Entonces se abrió la barra, todos los días teníamos La Pandilla y Reto Viral en las mañanas, hasta que empezó ya el proceso de las clases en línea, en el cual el IMER también participa, porque el IMER se encarga de la producción de la versión radiofónica de Aprende en Casa, para llegar a través de la radio, vía las radios indigenistas, las radios indígenas, las radios comunitarias, las radios estatales, pues a las zonas más apartadas del país en donde no hay internet o televisión, por ejemplo. Perdón, y en materia tecnológica, pues el reto ha sido también muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hemos tenido que encontrar la manera también para hacer muchos de los programas pregrabados, hacer otros programas en vivo, pero vía plataforma Zoom. Los programas pregrabados, por supuesto, hemos habilitado mayor número de líneas telefónicas en los estudios para poder hacer grabaciones en las que todo el mundo esté, a lo mejor el conductor y un invitado vía Zoom y otros que no pueden conectarse por Zoom, pues puedan entrar por la vía telefónica. Entonces,
tuvimos que reacomodar, por ejemplo, los horarios de grabaciones. Muchos de las grabaciones las hemos ido cada vez más mudando, haciendo experimentos de cómo suena mejor, mudando a plataformas, por ejemplo, para grabaciones por Zoom, como estamos haciendo en este momento, o para grabaciones, pues incluso hemos tenido que recurrir hasta al WhatsApp para poder, las llamadas por WhatsApp o llamadas, digamos, telefónicas por celular. Pero bueno, creo que ahí vamos, el IMER sigue operando, el IMER sigue brindando a sus audiencias. Hemos tenido que automatizar algunos turnos en algunas ocasiones también por cuestiones pues, de protección de los trabajadores. El IMER tiene una gran plantilla de personas adultas mayores y de sectores vulnerables, y hemos tenido pues que ir acomodando todas estas variables para poder seguir brindando a la ciudadanía pues el derecho a los contenidos que tiene a través del IMER. Sin duda de todo aprendemos y esta emergencia sanitaria nos ha llevado tal vez al extremo de reconfigurar la forma en la que nos relacionábamos y también las necesidades y contemplar las necesidades que tenemos. ¿Cuál es la perspectiva del IMER para las radios en un futuro, pensando en el aprendizaje que se ha adquirido en este año, por lo que bien nos comentaba, todas estas nuevas formas de crear contenidos, de acercarse también al público? ¿Qué deja esta pandemia para el Instituto Mexicano de la Radio? ¿Qué deja esta pandemia para el Instituto Mexicano de la Radio? Te diría que a futuro ninguna radio puede mantenerse en la generación de contenidos que tengan salida exclusivamente por radiofrecuencias o por señales radiodifundidas. Me parece que el futuro de la radio es vincular o desarrollar estrategias que vinculen los contenidos sonoros que se transmiten por radiofrecuencias, respetando las particularidades de cada lenguaje, pero que al mismo tiempo abran otros canales de difusión, como ya lo está haciendo el IMER, vía redes sociales, vía formatos de podcast, vía sistemas interactivos que nos permitan mayor participación de las propias audiencias, abriéndose a la pluralidad de la sociedad, a permitirle a la sociedad que se exprese por vía propia. El IMER tiene desde hace muchos años una emisora que se llama Radio Ciudadana, en donde cada 2 años por lo menos se abren convocatorias para que la ciudadanía presente proyectos que puedan transmitirse por la radio, y evidentemente ahora viendo cómo hacemos para que esos mismos contenidos pues tengan a lo mejor transmisiones vía Facebook Live o vía otras plataformas. En fin, no se concibe ya una radio a futuro que no esté vinculada con las nuevas estrategias, con los nuevos formatos, con las nuevas formas de comunicación, con mayor interacción y participación de las audiencias de manera directa, para que se refleje la diversidad y la pluralidad de la sociedad. Definitivamente el camino es largo y está lleno de retos, pero los pasos los están dando el IMER y demás radiodifusoras y medios de comunicación con la clara intención de fortalecer eh, y enriquecer todo este patrimonio sonoro y audiovisual que tenemos en México y vincularlo con otras instituciones internacionales. Maestra, ¿algo más que quiera compartir con el público de Joyas de Colección? Pues un gran abrazo a toda la gente del ILSE, un abrazo para ti, Jacqueline, para todas las audiencias, y decirles que pues hagan suyos los medios públicos, que se adueñen del IMER, que nos llamen, que nos hagan propuestas, que participen. Los medios públicos se construyen con la participación directa de la gente. La pluralidad implica la viva voz de la gente en la expresión de sus necesidades, de sus ideas, de sus gustos, de sus opiniones, de sus deseos. Eso diría. Muchas gracias, maestra, por habernos acompañado, por sumarse a esta plática y pues por contarnos un poco más de la historia del Instituto Mexicano de la Radio. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos una vez más a la maestra Maricruz Zamora Rodríguez, directora de producción y programación del Instituto Mexicano de la Radio,
por haber engalanado este episodio. Por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, porque nos gusta leer sus comentarios y sugerencias. En Facebook nos encuentran como @ilceoficial y en Twitter @ilceedo. Acompáñanos por favor en el siguiente episodio. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.